¿Cómo definimos cambio? Cuando hay un cambio superficial con versus cambio profundo, el cambio profundo afecta los deseos más íntimos del corazón, no solo la conducta externa. Y el evangelio es una transformación de tres cosas. Primero, la identidad. Segundo, el propósito. Y tercero, la vida del creyente. Tres aspectos que quiero tocar hoy día. Es la transformación de la identidad. Siempre aparece, como dice Efesios 2:10, así como dice esta porción, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. A ver, levante las manos los que aceptaron a Jesús. A ver, levante las manos. Y aquí son hechas nuevas. Y aquí son hechas nuevas. O sea, ahí viene la identidad. Vayamos al libro de Efesios. ¿Qué dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10? ¿Qué dice? Si me ayudas con la data yo estaría agradecido. Dice así: porque somos hechura suya. O sea, imagínense cómo la identidad viene desde la creación, hermanos. Una hechura suya, creados en Cristo. El momento que nosotros no entendemos y dejamos hablar a Jesús como Señor y Salvador, no hay una identidad, hermanos. La cultura ha formado la identidad tan distorsionada de nosotros que al grado que nosotros ni nos amamos, porque no hemos creído en lo que dice. Somos creados en Cristo Jesús. Si usted está luchando que yo no sirvo, que no me gusta o que yo no valgo, usted no entiende la palabra de lo que dice así. Porque aquí viene ser creados de aquel que nos da la vida, Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes lloraba para que me aplaudan. Antes buscaba que mi nombre sea levantado en cualquier parte. Antes creía que si yo tuviese, todos me aplaudiesen. Pero hoy yo no necesito eso. He aprendido que mi identidad viene de Él, de Jesucristo. La identidad es como cuando en una ocasión tocó la puerta una persona mayor, la iglesia, y empezó, eran más o menos las 4:30, toca la puerta y me dice: Señor, ¿esta es la tienda donde se vende bebidas alcohólicas? Me dice. Era la iglesia. Y toca la puerta, y al tocar yo al abrir digo: Señor, ¿quién es usted? Estoy buscando tomar bebidas alcohólicas, necesito refrigerar mi alma. Yo le dije: bueno, esta es mi oportunidad para hablar de Jesucristo. Salí, le hice sentar, le dije esto: ¿por qué tomas? ¿Cuál es la razón por qué tomas? Y él empezó a contar todo lo que le había pasado. Y lo primero que dijo: yo tenía una mujer muy, muy buena, yo la amo a ella. Pero sin embargo, cuando tuvo una conexión con los Bartolinas, empezó a cambiar y empezó a traicionarme. Y empezó a llorar. Yo le dije: yo quiero vivir contigo. No importa lo que has hecho, pero quiero vivir. Pero no quiere vivir ella. Y al final, cuando yo vi llorando a ese hombre mayor, intentando su identidad, recobrar por el regreso de esa mujer que antes amaba. O sea, donde yo quiero llegar es eso. ¿Quién forma tu identidad? ¿Tu papá? ¿Una mujer? ¿Un hombre? ¿Quién forma tu identidad? Ahí es donde tenemos que entender la identidad, la forma Jesucristo. Repita conmigo: ¿quién forma? Jesucristo. Vayamos a otra otra porción de la palabra, Colosenses 3:1-4. ¿Qué dice? Dice: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Dice: buscad las cosas de arriba. Cuando ya recobramos nuestra identidad, ahí es donde podemos glorificar a Dios. Cuando usted viene constantemente a buscar su presencia, mañana, pasado, estás recobrando su identidad. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, ¿qué dice? Poner la mira en la iglesia de Prados.
Poner la mira en los líderes que te fallan. Eso. Cuando tú has formado la identidad, toma en cuenta los problemas que suceden aquí. No te afectarán. O sea, no te sacarán de la voluntad de Dios. O sea, ¿por qué? Porque has mirado arriba, no en las cosas de la tierra, hermanos. Hoy nuestra mirada y nuestra identidad debe formarse en Jesucristo. Nosotros estos años, en algún momento así, me dijeron, cuando yo tomé la iglesia, me dijo el pastor, uno de los pastores me dijo: estamos arrepentidos de haber colocado pastores jóvenes en la iglesia, porque no hubiésemos tenido esta división, dijo, en la iglesia. Dios mío, no estaba formado mi identidad. Yo fui al altar y le dije: Señor, creo que no está formado mi identidad. Yo quiero irme de este lugar. ¿Para qué ser despreciado con la iglesia y con los pastores? Yo quisiera irme. Y cuando estaba llorando, recordé la escena de toda la iglesia que habían hecho conmigo. Le hirieron a mis hijos. En la puerta de la iglesia, a mis hijos les dijeron: ¿por qué no salió tu pastor de la iglesia? ¿Por qué no salió tu papá de la iglesia? Los hermanos en coro, había un culto en la iglesia y había otro grupo de los divididores en la iglesia que hacían culto después de lo que nosotros terminamos el culto. Así que era insoportable la situación en la que estábamos pasando. Por 3 años yo decía: me voy ahora. Y los pastores y aún los hermanos no me aceptan. Y había un hermano específicamente, fue al presbiterio y le dijo: vamos a sacarle al pastor. Y fue con y les amenazó al presbiterio y les dijo así: o sacan al pastor o vamos a ir a la prensa. En mi corazón yo llené la ira. Había una ira y un enojo. En mi corazón en mi corazón empecé a maquinar cosas negativas en contra de ese hermano. Empecé a perseguir en mi pensamiento para decirle: yo quisiera pegarle y cosas así. Estaba orando, eran 10 de la mañana. Vino el juego de Dios para recobrar mi identidad. Vino una llama del cielo así, y una voz que me dijo, así me dijo, yo nunca olvido, es lo que dijo Jesús: así como me hicieron a mí, te hacen a ti, y por eso permití que pases esto, me dijo. Vino la paz de Dios, recobró mi identidad. Y dije: ¿dónde está ese hermano que me hizo la vida difícil? Fue y le busqué para abrazarle, y entendí que debo mirar en las cosas de Dios. ¿Cuántos te buscan a ti para perseguirte? Recobra tu identidad. Versículo 3, ¿qué dice? Porque habéis muerto. Dígale, pelízcale al que está a su lado: ¿has muerto? Diga. Algunos son muertos vivientes, que no han muerto a su pasado, no han muerto a lo que es el sufrimiento. Hermanos, porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En algo que a mí me gusta, el de buscar a Dios, es que recobra mi identidad. Si usted en este momento me votara con la Biblia, con cualquier, a mí no me importa, no me duele. Entendí que aquí viene Dios, el que me llamó. Si alguien le votara de su célula o de la iglesia, tal vez usted nunca más volvería. Pero no es que la gente te acepte, sino recobra esta identidad en Jesucristo. Si usted ha escuchado no, significa que no tiene, o sea, no habéis muerto. Por eso hay traición, por eso hay decepción, porque no hemos muerto y necesitamos recobrar nuestra identidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta identidad viene de la esclavitud a ser hijo de Dios. Vayamos a San Juan 1:12, es una cita muy conocida. No todo el que dice Dios es hijo de Dios. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, le aceptaron.
Cuando yo estos días escuché al presidente que va a ser, yo escuché en una entrevista, dije, cuando yo sea presidente voy a ir a Sucre para, ya saben a qué. Pero y ahora sucede el cambio. Entonces entendemos que, y al mismo tiempo dice, Dios habla, gracias a Dios. Pero ¿a qué tipo de Dios? ¿A qué tipo de Dios? Hasta el borrachito dice Dios. Hasta el brujo dice Dios. Hasta un masón dice Dios. Aquí pero nosotros nos diferenciamos más a todos los que le recibieron. ¿A quién? A Jesús. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted ha pasado esta palabra para una transformación. Y vayamos a otra porción de la palabra, Romanos 8:15, que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Jesús transforma nuestra identidad. No hay necesidad de estar preocupado y ansioso. Tenemos a Jesús como respaldo. ¿Cuántos dicen amén? Si no habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual dice, clamamos Abba Padre. Usted, desde el momento que ya ha sido liberado, sanado, entendemos esa gracia para levantar las manos y decir gloria a Dios, y puedo aplaudir y decir, aquí está mi nueva identidad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero tome en cuenta, muchos de ustedes han pasado ese mismo proceso de Satanás en sus vidas. ¿Cuántos de ustedes perdieron la conciencia cuando tomaron bebidas alcohólicas? Hasta algunos, yo nunca olvido, en una de esas cantinas había un grupo donde cantaba las primeras canciones que escuchábamos era Jehová es mi pastor y cosas así. Un día en esa cantina se escuchaba Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo dije, aquí hay una iglesia, cuando eran los borrachitos que estaban ahí cantando ahí adentro. O sea, ¿qué pasó? Y si usted, los que en algún momento están en este proceso de sanidad, tienes que continuar con el proceso. Vas a ser confrontado en tu identidad cuando este tiempo estás aquí en Prados, los que están aquí, pero afuera serás confrontado. Cuando tus hermanos, las personas que amas, te desconocerán porque tú lees la palabra. Cuando te dirán, allá tú, aquí yo, respétame. Cuando aquella mujer, hijo, te dirá, yo no quiero aceptar lo que tú haces, ahí será confrontada tu identidad. Pero tu identidad debe ser formada por la adopción, que es que tenemos un Dios todopoderoso, Abba Padre. ¿Cuántos dicen amén? Aún en nosotros, los que ya somos años como cristianos, será confrontado en la universidad, en el colegio, cuando nos dicen, ¿y qué de tu Dios? Cuando te exigen más allá, ¿qué de tu Dios? ¿Qué dirás? Seremos confrontados. Pero sin embargo, necesitamos entender que nosotros somos nueva creación. Repite conmigo, somos nueva creación. Hay 3 enemigos. ¿Cuáles son los 3 enemigos que tenemos? 3 enemigos que nosotros confrontamos. Nuestra propia carne. Una semana que no oras, no lees la palabra. Hasta los pastores nos perdemos, hermanos. Pastores, líderes que no oran, no ayunan, hermanos, están fritos, hermanos. Se vuelven adictos o pierden el llamado de Dios. Y eso es peligroso. Todos los días es nuestra comunión. O sea, todos los días debemos entender que ahora en Cristo ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo, los que andan, dice que los que no andan conforme sino conforme al Espíritu. O sea, no podemos vivir en la carne. ¿Cuántas horas al margen de que te obligan a venir a la iglesia? ¿Cuántas horas al margen de lo que por ejemplo, mañana va a haber en las mañanas? Bueno, ustedes van a venir corriendo, obligados.
Pero cuando te dejamos sueltos, ¿seguirás orando? Ese es el problema. Necesitamos que esta identidad que Jesús nos ha dado debe ser progresivo al llegar a la estatura y la anchura de Jesucristo. Porque no es de la noche a la mañana como una varita mágica. Hoy ya tengo. Hermano, necesitamos año tras año, día tras día. E inclusive para la unción, hermanos. La primera vez que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo fue en Cochabamba, cuando llegó Claudio Fresno. Dios mío, el estadio de Cochabamba, las hermanas paseñas salieron borrachas del Espíritu Santo. Nosotros los que fuimos de Potosí, yo soy de Potosí, salimos vinimos en los buses borrachos, llegamos a Potosí. ¿Qué no hemos visto? Milagros, sanidades y cosas así. Pero todavía en nosotros había inmadurez, una identidad no formada. Y muchos de los que estuvimos no fuimos bautizados con poder y unción, porque nuestra identidad todavía no estaba cubierto con Jesucristo. Y por eso muchas veces no recibimos más de lo debido. Imagínese si en este momento usted tuviese don de sanidad. Le perseguirían por el don de sanidad. Y si usted tuviese, hasta le pondrían altares y usted aceptaría los altares. Imagínense. Por eso algunas veces la identidad se forma año tras año, poco a poco, en Jesucristo. Esta es mi pregunta: ¿estoy viviendo conforme a mi nueva identidad? Pregúntale: ¿estás viviendo conforme a la nueva identidad? ¿Ya has definido tus pasos en la identidad? ¿Has aprendido a distinguir entre lo que es pecado y santidad? La identidad define dónde está el pecado, qué consecuencias trae el pecado, porque la identidad te transforma. Por eso necesitamos esa identidad. Segunda cosa, ¿cuál es nuestro propósito? Vayamos a Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El propósito, actitud, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos. Hágale su Biblia, diga: debo caminar conforme a lo que dice la palabra. Levante su Biblia, a ver, diga conmigo: debo caminar conforme a lo que dice la palabra. Y voy a cerrar mis oídos cuando tú me hablas, diga. Porque eso es la palabra, hermanos. La obra del Señor Redentora viene ahí. Cuando nosotros, sus propósitos del que nos puede, o sea, al obtener ese propósito, nosotros vivimos para Él, para glorificar a Dios. Dígale al que está a su lado: vives para glorificar a Dios. Ahí es donde tienes que cambiar tus sueños, tus ambiciones y tus pasiones. Lo que antes amabas ya no puede dominarte. No me gustó lo que me dijo mi papá al principio. ¿Estás yendo a la iglesia? Sí, me dijo. Te van a lavar el cerebro. A mí no me gustó al principio. Pero cuando hoy me doy cuenta, merezco un lavaje cerebral. Tú también mereces un lavaje cerebral. Con la presencia de Dios, hermano. Y con la palabra de Dios, hermanos. No con la religión, hermanos. Muchas veces yo he fracasado, hermanos, por no utilizar la palabra en la iglesia. Mis visitas eran así: hola, hermano, te espero en la iglesia el próximo domingo. Y los hermanos son tan hábiles para decirle al pastor: sí, pastor, voy a estar el día domingo. Creía que mi presencia al visitar podía hacer algo para ellos, y no utilizaba la palabra. Pero he aprendido a utilizar y leer la palabra. Y nosotros muchas veces los que somos pentecostales entramos muchas veces al poder del Espíritu Santo. Está bien, eso es lo maravilloso, pero necesitamos la palabra, hermanos. La gente cambia por la palabra, hermanos. Dígale:
¿Quieres cambiar? Lee la palabra, diga. O sea, necesitamos entender, hermanos, la palabra. El momento que yo les agarré con la palabra, la gente fue transformado. Y es lo que necesitamos, ese es el propósito. Sus sueños serán cambiados, sus ambiciones, sus pasiones serán cambiadas. El servicio y la misión tendrá un significado en el trono, o sea, en el reino que estamos estableciendo. Usted se convierte, está estableciendo un reino en el lugar donde está. Imagínense cuánta presión hubo antes de que Prado se levantara. Increíble, hermanos. ¿Por qué? Porque el reino de la oscuridad en Sucre estaba Leviatán mismo. Es como dice el pastor Yurandir, dijo: yo cuando salía él cuenta la historia de cómo Leviatán estaba sentado en la iglesia católica, ahí sentado. Leviatán, imagínense. Estaba ahí sentado cuando él dice: allí está Leviatán. Dice, sale de los que conocen Surapata, ahí está la universidad, ahí está el seminario. Y cuando él salió de ahí dijo: ahí está Leviatán. Imagínense. Ahora, los que saben un poquito de guerra espiritual, llegó el primer medallón de Alejandro Magno a Bolivia. Y cuando, es la razón que la mayoría de los presidentes venían aquí a hacer la posesión, porque recibían parte de su poder sobrenatural. Pero cuando se quebró eso, el ambiente espiritual cambió. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese ambiente espiritual que controla la ciudad es quebrada cuando alguien ama a Jesús y cuando lee la palabra de Dios. Usted es ese agente transformador del reino de Dios. Es parte de su reino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito. Ahí venimos nosotros a entender que la transformación de vida no es a golpe, sino es una dirección clara del propósito de Dios en tu vida. Nunca se equivocó al darnos vida y existencia en esta tierra, hermanos. Dígale al que está a su lado: Dios no se equivocó con tu nacimiento. Diga. Si en algún momento ha pensado que usted no existe, o sea, es por casualidad. No, hermanos, Dios tiene propósitos exactos para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La tercera es el cambio visible. Vayamos el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23. Dentro del cambio de fruto, de profundo, debemos entender el cambio de carácter y de temperamento. ¿Qué dice Gálatas 5, 22 al 23? Más el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Fuerte, repita conmigo: más el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, cuando yo escuché la primera vez, cuando el pastor habló de los frutos, empecé a enumerarlos y puse en una hoja grande. Y todos los días yo dije: Señor, necesito amor, necesito gozo, necesito paz, necesito paciencia. Todos los días oraba por un fruto. Muchos de ellos no fue una varita mágica para que yo pueda tener amor, porque yo había sido herido con mis padres. Mi papá prácticamente desde que tengo uso de razón era una persona que bebió bebidas alcohólicas. ¿Dónde no tenía bebidas? Cerveza, Singani y todo de esos. Dios mío, nosotros, yo desde que yo tengo uso de razón, yo sabía el olor del alcohol. Así que nos hirió a mí y a mis hermanos. Le golpeé a mi mamá. Y yo nunca olvido una de las escenas. Yo era el mayor, mis hermanas y mis hermanos pequeños. Ya sabíamos que él, después de jugar en el partido, él venía embriagado, gritando, insultándonos. Y nosotros dijimos: cada domingo en la tarde a esta hora, y él nos gritaba, todo lo que él quería hacía. Y el mayor dolor era para mi mamá, pateada, golpeada y cosas así.
Un día mis hermanas y yo dije, esto no puede ser. Algunas veces yo decía, yo en mi corazón decía, yo voy a crecer más grande que mi papá. Así yo jugaba básquet y todo eso. Yo me medía con mi papá y él era un poco más. Entonces yo dije, yo quiero crecer más grande, porque un día y le voy a pegar a él, porque es insoportable. Así que un día yo fui, planeamos y le dije, les agarré a mis hermanitos, agarramos pitas por aquí, por allá, y dijimos, ahora sí, tú te agarras aquí. Entró de la puerta, le agarramos dos de aquí de los brazos, dos del ocho y dos de los pies, y le llevamos a la cama y le amarramos al catre, hermanos, como el Tupac, así, amarrado, ya no soportábamos. Y él decía, hijos, son unos mentirosos, yo nunca soy buena persona. Y teníamos una grabadora con cassette de esos, y pusimos la grabadora para que grabe todas las cosas que hablaba. Al día siguiente se levanta y estaba amarrado y nos grita, ¿dónde está? Y cosas así, medio sano. Y lo pusimos la grabadora y empezó a escuchar todo lo que nos gritaba. Se desamarró y otra vez la soberana paliza a todos. Fue terrible. Me convertí al Señor, era como el gato y el peso. Ayuné 3 días para amar a mi papá, no pude amar. Ayuné otros 3 días, dije, voy a amar a mi papá. Éramos como el gato y el peso. Tanto había herido en mí, él salía y yo entraba. A veces yo entraba y él salía. Hasta que un día yo dije, Señor, ya no aguanto más. No puedo ser un cristiano que no ama. Un día le agarré de frente y le dije, yo quiero. Le dije, le agarré cuando estaba en un estado, no estaba borracho, nada, y quiero hablar contigo, necesito hablar. Frente a frente le dije, te amo y te perdono. Sentí una liberación, dije, hoy aprendí a amar, y aprendí a amar hasta ahora. Fue el que le enseñó a amar. La cultura de Potosí y de La Paz, los hombres son bruscos, toscos, sin amor, ¿verdad? Cualquiera que se case con un potosino o paseño o orureño son toscos, medio brutos, como podemos decir, tampoco es la palabra, pero sin embargo así no reflejan amor. El camba es tan liso, como dicen, ¿no? Camba liso dicen. Pero los hombres de allá no saben amar. Solo saben gritar e insultar. Tienen un estilo de violento. Así que yo aprendí a amar a mi papá. La primera vez cuando le di un abrazo se quedó quieto y dijo, no, sí. Le abracé, le di un ósculo en su cara. Pero hoy viene y me busca para recibir un abrazo. Fue un proceso de años. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, cuando dice estos frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, es probado en nuestra casa y nuestra familia. Pero lo que yo quiero que entendamos es, estos frutos del Espíritu Santo hay que trabajarlos. No es de la noche a la mañana, no es una varita mágica que dice, aquí es, no, necesitamos confrontar y ayudarnos. Pero ¿quién es el que nos ayuda? El Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 2:17, ¿qué dice? Ahí viene cuando el cambio de vida es, cuando dice la fe sin obras, está hablando, así que también la fe, si no tiene obras, es muerta a sí misma. Dígale al que está a su lado, ¿está formado tu carácter? ¿Puedes soportarme o eres insoportable? ¿Por qué los matrimonios no pueden convivir? Por el carácter no tratado. ¿Por qué no podemos transformar? Porque nuestro carácter no está forjado. Y tenemos que forjar. Y la iglesia es el mejor ambiente para forjar el carácter. Dígale al que está a su lado, tú me forjas mi carácter. Hierro contra hierro se afina, ¿verdad? Por eso necesitas la iglesia. Por eso necesitas una pareja, un esposo, una esposa, para que te forje tu carácter. Porque necesitamos que alguien nos haga notar lo que en realidad somos.
Y quien nos hace notar es el esposo y los hijos. Te dicen, así eres. Dios mío, en el momento queremos desaparecer, ¿verdad? Queremos huir. Pero quien nos dice de frente es aquel que está cerca a nosotros. Pero aquel que nos apapacha no es aquel que va a formar, sino aquel que nos dice nuestras verdades. Aquel que te dice, tú estás fallando en esto, es aquel que nos ama. ¿Cuántos han recibido a alguien que les exhorte duramente? A ver, levante las manos. La mamá Nazaret es buena para exhortar, ¿verdad? Dios mío, no tiene contemplación, ¿verdad? Yo nunca olvido, yo le pedí hace años, estoy hablando hace unos 10 o 15, no me acuerdo cuántos años. Entró una manifestación de un demonio en la iglesia. Una muchacha de eso se convirtió y nosotros no podíamos liberar. Yo le llamo a la mamá Nazaret y digo, no. ¿Para qué le dio autoridad? Vaya a liberarlo. Qué duro fue eso. Pensaba que él iba a venir y nos va a ayudar. Hermanos, algunas veces necesitamos una mano dura para que reflexionemos. Ahí es donde dice, así también la fe, si no tiene una transformación, ¿qué clase de cristianos? Dice, es muerte en sí mismo. Amados hermanos, la transformación siempre será un desafío para nosotros. Primera de Juan 3:14, ¿qué dice? Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si has pasado en ese proceso, hermanos, podemos confiar. Pero si no has pasado ese proceso, probablemente necesites una buena paliza para reflexionar. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Sí o sí, la transformación es la evidencia externa del cambio interno, hermanos. Usted ha escuchado decir ese tipo de yo no quiero convertirme porque ese hermano es así, así, así. Como también hay pastores y líderes que son así, así. ¿Por qué? Porque la transformación no llegó a esas personas. En algo que agradezco yo, hermanos, es los encuentros, hermanos. Yo he estado 5 años en el seminario, después en la universidad otros 5 años, pero después de 10 años, Dios mío, todavía estamos bruto en carácter. Pero los encuentros, Dios mío, fueron como una lija para nosotros, en especial para mí. Cuando fui al encuentro, yo fui con el pastor Walter, fuimos a Santa Cruz en su primer encuentro, él debe acordarse, con el pastor Ramiro, apóstol Ramiro, fuimos en su encuentro. Yo fui al encuentro para aprobar y al mismo tiempo para decidir, porque ya estaba a punto de irme de la iglesia, estaba equipado las maletas y mi esposa me dice, hay un encuentro, ¿por qué no vas? Yo dije, todas mis maletas, yo dije, me voy de la iglesia, ya no hay más aquí. Fue duro y dije, fui allá y dije, cuando fui a mi encuentro, siempre los que hemos estudiado teología, sabemos la cita bíblica, esto, y justo un joven, Joaquín, enseña, ¿no? Que ni siquiera es pastor, no somos pastores, con esa idea de orgullo y ególatra, ¿verdad? El primer día no pasó nada, el segundo día tampoco. ¿Dónde fue la clave? En el último día. Yo salí llorando, dije, Dios mío, yo necesitaba. Y por eso los encuentros, hermanos, trae sanidad familiar, iglesia, sanidad en todo. Es una transformación. Cada encuentro es la forma de, por ejemplo, yo fui a uno de los encuentros que es el encuentro de siervos. Te enseñan a servir. Hay un encuentro de principios, te enseñan el principio bíblico. Hay un encuentro que no me acuerdo, es un encuentro donde hablan de la comida, por ejemplo. Nosotros cualquier cosa comemos, ¿verdad? Y necesitamos esos encuentros para transformación.
¿Cuántos dicen amén? Cuando tenemos la vida transformada, nuestro testimonio, el mundo observa un cambio si hay en nosotros. Y la transformación también es a ellos. Cuando su vida es transformada, las personas podían transformar, impactar su familia, la iglesia y su contorno. Las primeras veces cuando llegamos a la iglesia, recibíamos pedradas en la iglesia. Cuando uno entraba a la iglesia, tenía unos agujeritos arriba. Y cuando llovía, llovía en el púlpito, llovía en todas partes. Porque nuestro vecino agarraba las piedras y nos los agujeraba el techo. Éramos, como quien dice, éramos sus enemigos. Hoy sus hijos nos dicen así: don pastor, buenos días. Uno de mis vecinos, a mi hijo mayor, tenía una Brasilia. Y él es abogado. Y él está trabajando en la fiscalía, yo creo que está trabajando. Vino con su Brasilia y el hijo mayor casi fue atropellado. Odiaba el evangelio. Hoy donde voy me dice: pastor, ¿cómo está? ¿Qué quieres que te ayude? Su hermano me dijo esos días: pastor, mira, se lo está arruinando la iglesia, dígame qué voy a hacerlo. Yo dije: Dios mío, es la gracia de Dios. Cuando usted conoce a Jesucristo, impacta la sociedad. ¿Cuántos dicen? Cuando usted impacta. Yo muchas veces, hermanos, cuando voy en el micro, entonces digo: pastor, ¿quién era? Pues, hermanos, de tal manera nuestro testimonio impacta a todos, a la casa, a la familia, hermanos. Ahora mi papá, termino con esto. Mi papá era yo nunca olvido. ¿Cuántos han tomado esos, qué llaman esas cositas? Chofercito, eso. ¿Qué más se llama esas cositas? Soldadito. Mi papá, su soldadito y su chofercito nunca faltaban de aquí, de todas partes. Siempre su nariz, él tomaba puro, como llaman ese sí, seco, el casi, ¿no? Hace 10 años atrás yo fui y le dije: papá, ya no puede ser que estoy. Empecé a hablar del Señor y todo. Una vez le agarré de su soldadito y le eché y me golpeó y me pateó. Y me dijo así: mi alimento me estás quitando. Los que tienen así, ¿no? Sí. Pero hace 5 años fui, le regalé, le casé, le hice los 50 años. Y le dije: mis hermanos y yo hicimos la boda, ¿cómo llamas? De los 50 años. Eso. Invitamos, yo le dije: papá, yo te caso. Le casé. Hicimos lo mejor que pudimos. Y cuando le casamos, yo le casé y todo. Empezó a cambiar. Estos últimos días me dijo así: me dijo así: ¿por qué no muero, no? Tengo tantos años, toda mi generación ya murió, soy el único, dice. Yo dije en mi corazón, yo le dije al Señor: Señor, no va a morir si no le bautizo. Dale la vida hasta que se bautice. Yo le dije ese día, hace 3 días le dije: no vas a morir hasta que te bautice. Y él dice: yo era ciego. Imagínense una persona de 79 años conduciendo movilidad. Él dijo: no veía. En una ocasión, hace años, como sus ojos ya por la edad ya no podía mirar, tuvo un vuelco en su vagoneta. Y él dijo: cuando les regaló mi hermana una Biblia, empezó a leer la palabra de Dios, empezó a orar. Una de esas mañanas yo fui temprano, 5 de la mañana, a buscarle a mi papá. Él estaba levantado las manos así, diciendo: Señor, gracias, Dios mío. Y cuando hoy me dice: estoy viendo mis ojos. Estoy viendo mis ojos.
Tal vez ya se convirtió años, pero tome en cuenta, hermanos, Dios nunca falla. A su tiempo su familia se convertirá. No se desespere las críticas ni los rechazos. Solo demuestre lo que es el cambio profundo. Primero, tener una nueva vida. Segundo, un propósito. Tercero, un cambio de vida visible, que los demás digan, verdaderamente cambió. Eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, eres